Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de estudio de este hermoso libro, Eventos de los Últimos Días, de la autora Elena G. de White. Usted ya sabe que puede tomar su propio libro en su casa o entonces utilizar por medio de estos links, tener acceso a estos libros por la internet o por una aplicación en su celular y también por audiobooks, escuchando la narración. Así que vamos a seguir juntos en este programa. Estaremos estudiando el segundo capítulo que tiene como título Señales del pronto regreso de Cristo. Y antes de seguirnos, invito a cada uno de ustedes a bajar el rostro y también cerrar sus ojos para una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por tus bendiciones. Escucha la oración de las personas que están conectadas con nosotros, sus pedidos, las personas por quien están orando, sus motivos. También ayúdanos a tener comprensión de lo que vamos a estudiar. Oramos agradecidos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de seguirnos con el estudio del segundo capítulo, deseo hacer la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, y entonces vamos a leer el verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, hablando del templo de Jerusalén. Y entonces preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y entonces digo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán de mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y ahora vamos, después de esta lectura de los evangelios, volver al capítulo 2, señales del pronto regreso. El Señor Jesús continúa su descripción. Está también en Mateo, capítulo 24, donde se puede leer las dos más largas descripciones de los eventos finales, de los eventos de los últimos días. Elena G. de White nos escribió lo siguiente: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por medio del fuego. Mira, la destrucción de Jerusalén es una tipificación, un ejemplo de lo que va a pasar antes de la venida de Jesucristo. Y más adelante vamos a entender por qué Jesús dejó indicaciones mezcladas entre la destrucción de Jerusalén y la destrucción del final del mundo. Vamos a entender esta parte también. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo, y dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ellen G. White hace una referencia a gran persecución del periodo de tiempo conocido como el tiempo de la supremacía papal, que ocurrió desde el 538 al 1798 de nuestra era. Y entonces, al final de este periodo de 1260 años, Jesús nos dije que ocurrirían señales en el cielo. El sol se oscurecería, la luna no daría su luz y las estrellas caerían. Y todo esto ya se pasó, todo esto ya pasó. Y entonces Jesús nos llama la atención que cuando estos acontecimientos ocurrieran, debemos entonces entender que estamos caminando cerca al fin. Todavía aún no es el fin. Seguimos con las declaraciones de Ellen G. White y ella nos dice que una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado fue: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está en Mateo 24:11. Entonces ella comenta que se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente, llevaron a muchos al desierto. Magos e hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento, así como antes de la destrucción de Jerusalén, Jesús advirtió a sus discípulos de que no escuchasen a los falsos profetas y sí escuchasen su voz, su indicación, el señal que le había dejado para salir de Jerusalén. Así también en los tiempos finales, en los últimos días, surgirán falsos profetas y esa es una señal de que estamos cerca del fin. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños, visiones falsos, pero prediquen la palabra y no dejen alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Entonces, ¿o qué Jesús nos aconseja? ¿Qué nos orienta? ¿Qué orientaciones tenemos para tratar con estas falsas pretensiones, esos falsos profetas? Es predicar la verdad, y es esto que estamos haciendo ahora en esta transmisión. Estamos trayendo a todos, a cada uno de nosotros, la verdad de la palabra de Dios, las enseñanzas preciosas que pueden servir para nosotros como un advertimiento de lo que va a pasar. Aún más, Ellen G. White comenta que mucho más de los falsos profetas, también haberíamos de mirar las guerras y desastres, también hechos de violencia, glotonería e intemperancia, marcas, señales de que estamos caminando para el fin de todas las cosas. Todavía Jesús nos ha dicho que aún no es el fin, son señales que nos apuntan para el fin. Aún más nos habla de terremotos e inundaciones, crímenes, hambrunas, pestilencias. Y entonces ese es un tema que nos está llamando la atención ahora. Las pestilencias, Dios no ha impedido. Mira lo que dije Ellen G. White. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Mira, amigos, cómo marchan las cosas, ¿no? Dios no ha impedido para que estas cosas ocurran. Todavía también no es Él quien nos ha enviado estas cosas. Sigue ella diciendo: aumentarán las hambrunas, las pestilencias bajarán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios.
Dios no es el autor de estas cosas, Dios no las envía. Todavía Dios ha permitido que estas cosas ocurran y que todo lo que pasa en el planeta Tierra, todo lo que se pasa con la naturaleza, esta obra mortífera que vacía el aire, es una de las fuentes que están provocando muerte, pestilencias, dolencias. Seguimos nuestra comprensión de los señales que Jesús nos ha dejado. Entonces, falsos profetas, crímenes, hambrunas, pestilencias, terremotos, inundaciones, guerras, desastres, todas estas cosas siempre ocurrieron. A medida en que caminamos para el fin del fin, estas cosas ganarán en intensidad. Estarán cada vez más intensas, serán cada vez más intensas, más fuertes y más alcanzando todo el mundo. Aún más, también queremos decir que Dios tiene un propósito para estas calamidades. Aunque Dios no las envíe, que Él no es el autor de estas cosas, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios, mira esto, son uno de sus medios para llamar a los hombres y las mujeres a la reflexión. Es un llamado de Dios. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todas estas desgracias, todo lo que pasa con esta pandemia, con coronavirus, con COVID y tantas otras cosas que no dejaron de existir, solo dejaron de ser citadas, más todo lo que pasa, las hambrunas y todo lo más, estos son un llamado de Dios, para los hombres y mujeres a la reflexión. ¿Cuánto nosotros necesitamos reflexionar acerca de todo lo que está pasando? Mediante fenómenos insólitos, escribe ella, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. ¿Cuántas personas que no quieren escuchar a la palabra de Dios serán llamadas, tendrán su atención llamada para escuchar lo que Dios tiene a decir por medio de estas cosas que están ocurriendo? Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que están corriendo, del peligro que corren. Mira, Dios no es el autor de estas cosas, Dios no las envía, mas Dios usa las calamidades para llamar nuestra atención a fin de prepararnos para enfrentar lo que está por la frente, que será mucho peor. Avanzamos. El mundo, y es tan interesante esto, el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Mira, amigos queridos, el mundo no está sin un gobernante. El programa de los acontecimientos está en las manos del Señor. Mucha gente atormentada con esta situación, con esta pandemia, imaginando que ahora este es el fin. No, el mundo no llegará al fin por cuenta de una guerra, de un gobernante, de una pandemia. El mundo llegará a su fin cuando el Señor lo determinar, cuando Dios lo determinar, pues Él es el gobernante de todo. Él está en control de la historia, aunque no podamos imaginar y percibir esto en la marcha de las naciones y de los gobernantes. En la gran obra final, dice Elena, nos encontraremos con perplejidad con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Mira, amigos, qué declaración tan importante y tan segura para nosotros. En la gran obra final no nos encontraremos solos. No nos encontraremos en situaciones con las cuales no sabremos cómo tratar. Todavía
No nos olvidemos de los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes poderes. Ellos están trabajando para que una divina mano pueda bendecirnos, orientarnos y conducirnos. Usted tiene necesidad, siente la necesidad de tener esta mano de Dios dirigiendo su vida como Él dirige la historia del mundo, la historia de las naciones. Él también puede dirigir nuestra vida, conducirnos. Y no necesitamos quedarnos solos en esta situación. Hay mucha gente aislada, sola. Amigo, amiga, escuche, por favor, abra su corazón y comprenda, acepte esta promesa de que Dios está a tu lado, Dios está cerca a cada uno de nosotros. Quiero avanzar con algunas citas más. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Qué cosa más maravillosa cuando no tenemos respuesta, cuando no podemos contestar, cuando no encontramos respuestas para todo lo que pasa, y entonces miramos al Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su vida y su resurrección. Entonces comprendemos mucho más el amor de Dios que está listo para ayudarnos, para salvarnos y para conducirnos en estos momentos de dificultad. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos, el medio de lucha y el tumulto de las naciones. Aquel que se sienta por encima de los querubines aún dirige los asuntos terrenales. Ellen G. White hace acá una referencia al profeta Ezequiel, a la visión. Y así como Dios estaba moviéndose ahí, lo mismo Él está se moviendo para dirigir la historia de la humanidad y por encima de todo, Dios tiene en sus manos a la conducción. En los anales de la historia humana, escribió ella, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y la marcha de los eventos parece, en cierta medida, estar determinada por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero encontramos en la palabra de Dios que se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses, el poder y las pasiones humanas, contemplamos a los agentes de un Dios misericordioso, quienes cumplen silenciosa y pacientemente a los designios y la voluntad de Él. Qué cosa linda, qué promesa hermosa. Los acontecimientos de esta tierra no están bajo al capricho de gobernantes de las naciones, de hombres en guerra, de epidemias, de pandemias, de pestilencias, de hambrunas, de nada de esto. Todas estas señales que Jesús nos ha dejado nos apuntan para una realidad más larga que vamos a comprender en las próximas transmisiones y programas que iremos a hacer. Y ahora quiero invitarte a una vez más compartir el link de nuestro programa con sus amigos para que ellos también tengan acceso a este contenido. También te invitamos a escribir, a poner acá su pedido, abajo, su pedido de oración, sus preguntas y también sus comentarios. Y aún más, recordamos que vamos a estudiar juntos esta semana eventos de los últimos días y usted podrá también, si no tiene este libro en sus manos, podrá por medio de estos links encontrar o la internet o en una aplicación o por audiobooks tener acceso a sus contenidos. Que Dios nos bendiga, conforte a nuestros corazones y ahora vamos a orar para cerrar nuestra transmisión. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Padre por tu amor, por tu bondad y por no nos dejar
y centros de conocimiento de estos acontecimientos finales que están en marcha y que nos apuntan para el fin de todas las cosas. Sabemos, Padre, que todos esos acontecimientos están apuntando para que estemos cada día más cerca del fin de todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a estar despiertos, a reconocer tu amor y bondad, y así, Padre, acepta nuestra prece, nuestra oración. Bendice a nuestros amigos y las personas por quien piden oración. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos y hasta la próxima transmisión.